Hola a todos y bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre la anatomía general del cuello. Empezaremos por mencionar algunos apartes de la embriología del desarrollo de esta región del cuerpo y luego estudiaremos el cuello desde su conformación general, las regiones que utilizamos para entenderlo, las subdivisiones en triángulos, su sistema muscular, el aparato faríngeo o el sistema respiratorio como tal, ubicado en la región cervical del cuerpo, y finalmente discutiremos algunos apartes sobre el sistema endocrino en esta región. En cuanto a la embriología del sistema, es importante tener en cuenta que el desarrollo de esta región del cuerpo inicia específicamente hacia la cuarta semana de desarrollo. Intrauterino, claramente. Los arcos faríngeos antes eran denominados también arcos branquiales. Sin embargo, el término branquial se utiliza también para describir el desarrollo de esta región en los peces y en los anfibios. Así que terminamos dejando de utilizar el término y cambiándolo por arcos faríngeos. Los arcos faríngeos son básicamente una serie de barras de mesodermo que desplazan el tejido que rodea al intestino faríngeo en el embrión humano. Ese tejido también es tejido mesodérmico. Estos, recordemos, siempre se empiezan a desarrollar o aparecen hacia la cuarta, quinta semana del desarrollo. Estos arcos son las estructuras más importantes para la formación de la cabeza y el cuello durante todo el desarrollo intrauterino. Aparecen siempre en la pared faríngea, son 6 engrosamientos, sin embargo el quinto es una estructura transitoria en el ser humano. Estos separan al estomodeo primitivo, que son básicamente la cavidad oral y nasal comunes en el embrión, del corazón en desarrollo. Por fuera están separados por unas pequeñas hendiduras que llamamos surcos branquiales y por dentro por unas depresiones pequeñas, básicamente si ustedes pueden ver como si fuera el puño de una mano, ¿sí? Que se conocen como bolsas faríngeas. Al continuar el desarrollo, cada arco branquial desarrolla componentes propios de tejido cartilaginoso, muscular, una arteria y un nervio de forma histórica, lo hemos descrito de esta forma. Algunas porciones cartilaginosas de estos arcos terminan por desaparecer en algún punto del desarrollo, pero otras persisten el resto de la vida como cartílago o como estructuras óseas, dando origen a lo que conocemos como el cartílago de Meckel, a los huesecillos del oído, la apófisis estiloides profunda en esta porción de la base del cráneo, el hueso hioides y los cartílagos laríngeos en el adulto. Los músculos que se desarrollan a partir de los arcos faríngeos migran hacia las regiones adyacentes, pero siempre podemos rastrear su origen porque conservan la misma inervación que se generó en la vida in útero, en este momento del desarrollo, como les comento. En cuanto a anatomía, el cuello es básicamente un canal muy estrecho, ¿sí? Véanlo acá. Todos conocemos esta región del cuerpo, que genera una comunicación entre la cabeza, el tronco y las extremidades. Esto básicamente le constituye como un pilar de conexión entre la torre de control y el resto del cuerpo, lo cual acarrea consigo dos implicaciones desde el punto de vista anatómico, quirúrgico y patológico muy importantes. La primera, la complejidad de la región es considerable. Segunda, la cantidad de sistemas y de estructuras que tenemos es considerable. Y además de eso, hay una gran cantidad de estructuras vitales en esta pequeña región del cuerpo. Para estudiarla, siempre la hemos separado de dos formas. Los famosos triángulos del cuello, que veremos más adelante en esta presentación, y las regiones del cuello. Las regiones del cuello, en general, emulan de muy buena forma la subdivisión dada por los triángulos, a excepción de las regiones que vemos marcadas en esta imagen como A, B y E, que corresponden a la región esternocleidomastoidea, a la región cervical posterior y a la región suboccipital, que no están muy bien subdivididas por medio de los triángulos que utilizan tropismos anatómicos específicos, casi siempre musculares, para generar divisiones en esta porción. Sin embargo, en la clínica y en la subdivisión quirúrgica del cuello utilizaremos siempre las regiones. Tengan eso muy en cuenta. La división de triángulos es una división un poco más anatómica. En cuanto al sistema esquelético del cuello, recordemos que tenemos un límite superior bastante importante, la base del cráneo, ¿sí? Hacia lateral específicamente la apófisis mastoides y luego hacia interno y posterior toda la base
del cráneo, el piso, ¿sí?, de la fosa posterior en su cara externa. Hacia la porción inferior tenemos un límite inferior dado por la clavícula y la escápula, es decir, la porción más cefálica o la porción más superior de lo que conocemos como la cintura escapular. Y relacionado al cuello tenemos básicamente una porción de la columna vertebral que se conoce como la columna cervical, dada por 7 vértebras cervicales, C1 a C7, C1 y C2 con nombre propio, C1 Atlas, ¿sí? Recuerden el nombre por el titán que carga el cielo o al mundo sobre sus hombros, según la traducción, y Axis, que recibe su nombre por la apófisis odontoides, que ejerce una función de eje con respecto a la porción anterior del Atlas que reemplaza, por así decirlo, su cuerpo. Y un hueso con una característica bastante interesante que no se articula con ningún otro hueso del cuerpo, sino que funciona como un creador de poleas a nivel cervical, el hueso hioides. En cuanto a las primeras vértebras cervicales, Atlas y Axis, recordemos entonces que Atlas no tiene un cuerpo vertebral per se, y las veces del cuerpo están siendo reemplazadas por la apófisis odontoides, que protruye hacia cefálico de Axis, como lo vemos en esta imagen. Axis en la porción inferior tiene esta apófisis como una diferencia o una característica diferenciadora de las demás vértebras cervicales, y desde C3 hacia inferior las características de las vértebras cervicales, podríamos decir, se estandarizan, con una gran diferencia con respecto a las demás vértebras del cuerpo, esos forámenes que vemos aquí a los lados en las apófisis transversas, que corresponderán a los forámenes transversos o forámenes vertebrales. Que, recordemos, son los espacios por los que discurrirán las arterias vertebrales de cada lado, en la cara posterior del cuello, hasta su punto de fusión en la base del cráneo para crear la arteria basilar, la encargada de la irrigación posterior de la porción interna del cráneo, es decir, del encéfalo en su totalidad. En cuanto al hueso hioides o hueso hioideo, les acabo de mencionar, no tiene articulaciones con otros huesos, sino más bien genera una serie de poleas interesantes para muchos músculos. Cuando hablemos de la deglución, y en esta clase más adelante veremos un conjunto de músculos que se han estipulado o se han dividido como músculos suprayoideos y músculos infrayoideos, bastante importantes, recordemos, en la deglución. El hueso hioides, les invito a ver el video sobre él específicamente, está compuesto por un cuerpo, acá en la porción más anterior, unas astas mayores, bastante grandes, y unas astas menores que parecen más bien un par de cuernos hacia la porción cefálica del mismo, a la cara lateral del cuerpo. Cuando evaluamos esta porción en imágenes diagnósticas, recordemos, a nivel radiológico tenemos siempre que tener en cuenta la radiografía famosa AP y la radiografía lateral, más allá, al lado izquierdo de las pantallas. Vean ustedes cómo podemos encontrar todas las vértebras cervicales organizadas en la lateral, pero en la proyección AP esta visualización se hace mucho más compleja. Se cayó un árbol. Entonces, para verlo en la posición AP, tenemos que utilizar una proyección específica para evaluar a Atlas y Axis. Al hacer una apertura de las fauces, ¿sí?, creamos un espacio que nos permite evaluar hacia posterior la posición de Atlas y la posición de Axis. Ahora, en el cuello hay una subdivisión bastante interesante creada por las fascias cervicales. Recordemos, una fascia se define como una capa densa de tejido organizado de tipo conjuntivo que reviste estructuras. Esta es la que termina subdividiendo el cuerpo en planos, en compartimientos, en regiones. Las fascias suelen ser continuas y sin embargo pueden agrupar conjuntos musculares, conjuntos vasculares, glándulas, grupos de órganos, cavidades a nivel corporal. Estas son las que realmente nos permiten entender la organización del cuerpo humano desde la perspectiva que hemos denominado como perspectiva occidental del estudio del cuerpo. Recordemos que en Oriente, sobre todo la medicina tradicional china, nunca vio grupos musculares como tal, sino más bien utilizó las fascias para definir
un conjunto de recorridos de ejes corporales. Es decir, la anatomía macroscópica que evaluamos por planos y por regiones y sistemas, que estudiamos desde que empezó el desarrollo del estudio anatómico en la antigua Grecia, es un estudio que se limita a esta parte del mundo y la perspectiva oriental es muy distinta. Sin embargo, no por ello deja de ser válida. Cuando estudiemos esto un poco más a profundidad, de pronto podremos discutirlo. Ahora, las fascias cervicales son dos, realmente son 5, pero son 2. Tenemos una fascia cervical superficial, que es una fascia que básicamente cubre o cumple con la función de todo el tejido celular subcutáneo a nivel cervical, incluye al músculo platisma en su interior y a algunos vasos y nervios cutáneos, linfáticos y grasa subdérmica. El músculo platisma casi nadie lo sabe usar. Esta tela que ven ustedes acá, si se fijan, músculo de la expresión facial ubicado en la región cervical anterior de cada lado, ¿sí? Y la fascia cervical profunda, que es una fascia mucho más compleja, que nos ayuda a darle fijación a múltiples estructuras y órganos en el cuello, facilita la movilidad y el deslizamiento durante diferentes actividades, ejemplo la deglución. Fíjense que se mueven varias cosas en línea media y tiene una característica interesante, es que limitan los abscesos. Más adelante vamos a hablar de esto en correlación clínica. Las fascias que componen a la fascia cervical profunda se dividen en fascia de revestimiento, fascia prevertebral, fascia pretraqueal y la vaina carotidia. Sin embargo, la vaina carotidia, digamos, le damos una posición selecta dentro de este grupo en el que dividimos a la fascia cervical profunda. Entonces, la fascia de revestimiento es la más superficial de la fascia cervical profunda. Incluye en sus hojas o en sus láminas, se abre para forrar diferentes estructuras de esta forma, ¿sí? Al músculo trapecio y al músculo esternocleidomastoideo y las glándulas parótida y salivares submandibulares de cada lado. La fascia pretraqueal, que se conoce como una fascia visceral, se extiende hasta el pericardio fibroso, importantísima en cuanto al desarrollo del famoso timo. Forra o subdivide en su proyección a varios músculos infrayoideos, la glándula tiroides, el cartílago tiroides, la tráquea, el esófago, y tiene 2 engrosamientos, o sea, 2 porciones que cambian de nombre de fascia a aponeurosis, que recordemos es lo mismo, solo un poco más grueso, en las cuales se producen un par de poleas para 2 músculos digastéricos, 2 músculos que tienen 2 vientres separados. El músculo digástrico, y por eso digo digastérico para no confundirlo con el músculo digástrico, y el músculo homoioideo, que recibe su nombre porque, como nos traduce, homo, homóplato, ioideo, ioides, discurre en este espacio, ¿sí? Y tiene una polea ubicada en este punto que lo divide en 2 vientres con direcciones distintas, ¿sí? Él quedó con el prefijo homo, debería ser escapuloioideo, siendo un poco más estrictos en la nómina. Más profundo de la pretraqueal tenemos la fascia prevertebral, recordemos, estas son láminas de la fascia cervical profunda. La fascia prevertebral ya es una vaina que parece un poco más tubular, que forra a la columna vertebral y los músculos íntimamente relacionados a la misma. Esta se proyecta desde el cráneo y se continúa de hecho con una aponeurosis que veremos más adelante en la calota y discurre hacia inferior hasta T3, continuándose hacia caudal con el ligamento longitudinal anterior, que es una estructura estabilizadora importante de la columna a lo largo de todo el tronco. La vaina carotidia, finalmente, es un forro que está conectado con las demás fascias del cuello, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que está justo en la mitad de todas, por así decirlo, ¿sí? Pero que limita o encapsula en su interior exclusivamente a las arterias carótida común y la porción proximal de la interna, a la vena yugular interna en su porción cervical y al nervio vago, el 10º par craneal. Vean ustedes en esta imagen, como vemos en verde claro hacia externo, ¿sí?
la fascia de revestimiento de la cervical profunda. Fíjense que pareciera que esta fuera la fascia superficial, no señores. La fascia superficial está externa. Miren ustedes acá, abajo, en esta imagen, que hacia superficial, ubiquémonos primero. En este caso, en esta imagen, la porción que está hacia arriba en la diapositiva es la porción posterior de esa persona o de ese individuo que segmentaron en corte axial para mostrarlo. La porción que está hacia abajo aquí es la porción anterior o ventral. Vean ustedes la tráquea, ¿sí? Ven ustedes dos perforaciones acá, la tráquea y posterior con la estructura, digamos, rugosa hacia interior, el esófago, las vísceras huecas del cuello. ¿Listo? Entonces, fíjense que a los lados y hacia superficial de donde está el esternocleidomastoideo, forrado por la fascia, con la lámina de revestimiento de la fascia cervical profunda, vemos una estructura muy delgada que está forrada por una línea amarilla, que se continúa después justo debajo de toda la piel. Esa es la fascia cervical superficial. Y esa estructura que vemos aquí es el músculo platisma de cada lado. ¿Listo? Entonces fíjense que, como les comenté, la verde clara es la fascia que va a estar rodeando el trapecio, el esternocleidomastoideo, y creando un forro profundo de la fascia cervical superficial, fascia de revestimiento. Luego vemos un core hacia posterior en color azul y tres estructuras de rojo en la línea media hacia anterior. La que tenemos azul detrás, allá, ¿sí? Es la fascia prevertebral. Fíjense ustedes que pasa justo anterior, así, a donde está el cuerpo vertebral de C7 que nos muestran en la imagen. Y hacia anterior tenemos los dos cuerpos rojos de los lados, ¿sí? La vaina carotidia, y el cuerpo rojizo que vemos acá en la mitad, que aglomera la glándula tiroides, los dos vísceras huecas de la región cervical, tráquea y esófago, la fascia pretraqueal. Entonces fíjense que esto realmente permite crear una serie de compartimientos a nivel cervical y una serie de planos, ¿listo? Dejando un plano superficial único que excluye todo, dejando únicamente grasa y un músculo externo, que es el platisma. Y luego de ahí hacia profundo, 4 capas que veremos más adelante cuando estemos evaluando los músculos. Ahora, yo les comenté al comienzo que la subdivisión en regiones no es la que usamos en anatomía, pero que se parece mucho a la división de los triángulos del cuello. Los triángulos del cuello utilizan el mayor tropismo anatómico cervical, que es el músculo esternocleidomastoideo. En mí no se ve mucho, lastimosamente, ¿sí? Entonces, el músculo esternocleidomastoideo crea una división anterior y una división posterior del cuello en cada cara lateral. Yo siempre les digo, ¿cuántos triángulos cervicales tenemos de los grandes? Todo el mundo dice, 2, no, fallo, tenemos 4. Entonces son 2 de cada lado. ¿Sí? Entonces el triángulo posterior, ¿sí?, tiene un límite anterior, el borde, ¿sí?, anterior del músculo esternocleidomastoideo. Un borde inferior, véanlo acá. Este hueso, ¿quién es? La clavícula. ¿Listo? Y un borde posterior que está dado por ¿quién? El siguiente músculo superficial gigantesco, el músculo trapecio, en la porción dorsal del cuello. El triángulo anterior del cuello tiene un límite anterior medial, línea media, un límite superior clarísimo, el reborde mandibular inferior, y el reborde posterior es el límite posterior, perdón, del triángulo anterior del cuello, es el reborde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Sencillo. Si ustedes se fijan, tenemos acá un triángulo. ¿Listo? Y el siguiente triángulo, del esternocleidomastoideo, clavícula, hasta el trapecio. Acá tenemos. Obviamente es mucho más pequeño el posterior que el anterior. Ahora, cada uno de estos triángulos se subdivide en más triángulos, utilizando una serie de músculos que nos permiten dividirlos en espacios más pequeños. En esta imagen no se ve muy bien, la dejo para que puedan luego pausar el video y revisarla porque la vista lateral nos ayuda para entenderlo, pero realmente lo vemos mejor con esta imagen. Entonces fíjense ustedes, triángulo anterior, línea media, tenemos un límite clarísimo acá que es el piso de las fauces dado por el hueso hioides hacia anterior, ¿cierto? Y aquí nos quedan 2 triángulos separados por el vientre anterior del músculo digástrico, un triángulo que queda justo debajo del mentón, acá, triángulo submentoniano, uno que queda aquí, debajo de la mandíbula, triángulo submandibular. Ahora, del piso de la boca, del piso de las fauces aquí abajo, donde queda el hioides, hacia inferior nos queda un triángulo grande, este esternocleido, línea media, ¿sí?
Y justo ahí, aquí entre el ioides y la cara lateral, discurre en toda la mitad del músculo moioideo, el vientre medial. Entonces, el vientre medial del moioideo nos deja un triángulo aquí en línea media que conocemos como el triángulo muscular, nombre derivado de varios músculos infraioideos ubicados en esa porción. Del homoioideo hacia lateral hasta el piso de las fauces que les acabo de mostrar, este ángulo inferior, y el esternocleidomastoideo, queda otro muy importante, donde se bifurca casualmente la carótida, triángulo carotidio. Y el lado posterior, si yo utilizo de nuevo el esternocleidomastoideo, la porción posterior, la clavícula, y sigo con el homoioideo que ha cruzado de esta forma, me quedan dos triángulos acá, uno justamente aquí y uno justamente acá. Este queda justo encima de la clavícula, triángulo supraclavicular. Y este de aquí es un triángulo que se forma entre el músculo homoioideo y el músculo trapecio, ¿sí? Triángulo homotrapecial, escápulo-trapecial, triángulo occipital, tiene distintos nombres. ¿Listo? Espero que hayan entendido las divisiones de los triángulos y por qué las hacemos. Claramente en cada uno de estos triángulos hay estructuras superficiales y profundas que debemos reconocer para ubicarnos en el mismo. Ahora, pasando a los músculos de la región, ¿sí? Vamos a empezar a estudiarlos de profundo a superficial y desde un corte coronal a través de la fascia prevertebral hacia anterior. Luego veremos los músculos supra e infraioideos y finalmente los músculos de la región posterior de la nuca, por así decirlo. Entonces, fíjense ustedes este corte. Eso que ven arriba que parece un cúbito cortado así, ¿sí? Es básicamente un segmento a través del hueso etmoides. ¿Sí? Entonces, de ahí hacia atrás ustedes pueden ver aquí, a los lados ven ahí las apófisis estiloides y ven las apófisis mastoides en esa imagen. Entonces, por favor, ubíquense muy bien, es un corte acá, ¿sí? Y estamos viendo en esta dirección a la persona. Sin embargo, justo detrás de la imagen tenemos la columna vertebral. Primer músculo, largo del cuello. El músculo largo del cuello está adosado a todas las caras laterales de los cuerpos vertebrales cervicales de forma irregular pero triangular, ¿sí? Posee tres fascículos, superior, medio e inferior. Siguiente músculo, recto anterior mayor de la cabeza o el musculus lungus capitis o capitilungus. Este asciende haciendo una convergencia hacia su par del lado contrario para insertarse en la porción basilar del hueso occipital. Fíjense ustedes, cuando vean el video de cráneo van a recordar cuál es la porción basilar del occipital aquí adentro, ¿sí? Justo delante de los cóndilos, ahí se inserta este músculo de lado y lado. El músculo recto anterior menor de la cabeza. Este pues claramente es más pequeño que el anterior, está detrás o más profundo al anterior y es un músculo secundario para la flexión del cráneo. ¿Listo? Músculos intertransversarios del cuello. De estos, recordemos, tenemos músculos cervicales, torácicos y lumbares y básicamente son los músculos que se insertan entre la apófisis transversa de una vértebra y la apófisis transversa de la siguiente. Básicamente conectan todas las apófisis transversas a través de la columna. Si quiero evaluar la función de forma unilateral, pues claramente inclinación ipsilateral del cuello, en este caso, y si evalúo los dos, pueden hacer extensión o hiperextensión del cuello cuando ambos trabajan de forma bilateral. Ahora, recto lateral de la cabeza. Este básicamente es un accesorio para la inclinación lateral del cráneo. Se inserta, fíjense, en la base del cráneo y se origina en la apófisis transversa del atlas. Este viene siendo el primer intertransversario, ¿cierto? En la cara anterior, porque en la cara posterior vamos a ver otro que también se parece. Ahora, cara anterior, ya terminamos toda la porción prevertebral. Ponemos la tráquea, el esófago, perdón, la tráquea, y vemos una lámina muscular superficial, los músculos supra e infraioideos. Este infraioideo, esternocleidoioideo, un infraioideo superficial. Externo el manubrio, cleido, clavícula, ioideo, ioides. No lo confundan con el esternocleidomastoideo. Este es mucho más pequeño
mucho más recto, mucho más medializado que el esternocleidomastoideo, ¿sí? Y con un vientre mucho más pequeño. Ahora, homoioideo, el que utilizamos para dividir los triángulos de la porción medial del anterior y la porción lateral del posterior. Otro músculo infraioideo superficial, recordemos, debería ser escapuloioideo, pero quedó el nombre en el tiempo. Recordemos, dos vientres con esta forma, la pueden ver ahí en la imagen. Ahora, músculo esternotiroideo. Este es un infraioideo profundo, fíjense, detrás del esternocleidoioideo. Luego el tiroioideo, otro profundo debajo del esternocleidoioideo. Y terminamos los músculos infraioideos de esta porción. Pasamos a los supraioideos, entonces tenemos que ver el piso de las fauces. Vamos a verlo desde anterior inicialmente, con este que se conoce como el músculo genioideo. ¿Listo? Dos vientres acá hacia el ioides en esta porción. Luego y a los lados de este, como una sábana, encontramos el miloioideo. Y luego, lo vemos también en esta imagen, de hecho aquí arribita, aquí, tenemos el músculo digástrico, que es el único de los músculos con dos vientres con polea que recibe el nombre de digástrea, dos vientres. Ya para terminar los suprainfraioideos tenemos el estiloioideo entre la apófisis estiloides y el ioides. Este músculo tiene una característica bastante curiosa. Hay un síndrome que se conoce como el síndrome de Eagle, en el que se calcifica o se osifica el tendón que se proyecta de este músculo después de la apófisis, creando unas apófisis estiloideas extrañamente prolongadas. Bastante interesante, lo menciono porque me parece curioso y creo que he visto tal vez un espécimen con esto en toda mi vida. Es interesante tenerlo en cuenta. Ahora, terminamos los músculos suprainfraioideos. Pasamos a los músculos, ¿sí?, más superficiales. El músculo platisma que les comenté, Pueden ver ustedes perfectamente, de hecho, cómo se separan acá los infraioideos y el platisma. Este es el platisma. Vean cómo jala el ángulo de la boca hacia inferior y cómo proyecta todo esto hacia atrás, miren. Voy a deglutir con el platisma contraído. Si vieron ustedes cómo la estructura aquí sube, no es la manzana de Adán, pilas, no es el cartílago tiroides. La estructura que sube y baja en esta posición, si quieren repetirlo pueden hacerlo, es el hueso ioides. Y lo que ustedes ven acá en la mitad es el espacio de ese triángulo muscular que queda, ¿sí?, al lado y lado de la línea media, como lo vimos anteriormente. Ahora, debajo del platisma tenemos dos grupos musculares valiosos. El primero, los escalenos. Si los escalenos son tres músculos elevadores de las costillas y fijadores de la columna, son rotadores laterales y tienen una implicación bastante interesante en este punto específico. Hay un espacio entre el escaleno anterior y el escaleno medio, así como hay un espacio entre el vientre del manubrio y el vientre clavicular del esternocleidomastoideo. Bastante importante, se los voy a dejar de tarea. ¿Sí? Hay una correlación importantísima entre el escaleno anterior y el medio y entre la cabeza o el vientre esternal y el vientre clavicular del esternocleidomastoideo. No estoy diciendo que las dos cosas se relacionen, perdón, sino más bien que cada una de ellas tiene un aspecto bastante interesante. Músculo esternocleidomastoideo. Importantísimo de este músculo, es el único músculo que se considera está en todos los planos del cuello. ¿Listo? Súper importante. Ahora, característica valiosa de este músculo por su tamaño. Es considerado un músculo inspiratorio de emergencia. Se denomina músculo de tiraje esternal. Usualmente no se utiliza durante la inspiración, pero en los casos de dificultad respiratoria aguda podemos utilizarlo como un músculo para reforzar la respiración. ¿Listo? Ahora, nos vamos para la porción posterior del cuello, acá, la nuca. ¿Sí? Entonces en la nuca, vamos a arrancar también de profundo a superficial, tenemos los rectos posteriores. Y se van a dar cuenta ustedes que, bueno,
siempre nos confundimos entre los rectos posteriores y los oblicuos posteriores, que son estos que vemos acá. Los oblicuos posteriores equivalen al primer intertransverso, es decir, tienen que estar laterales, mientras que los rectos quedan mediales, ¿listo? Reemplazando, por así decirlo, a los primeros interespinosos, que en la región cervical son prominentes y son dobles. Ya vamos a verlos. Entonces, rectos posteriores, oblicuos posteriores, intertransverso espinosos, así como tenemos intertransversarios e interespinosos, que básicamente tienen esta dirección. Tenemos unos intertransverso espinosos que tienen esta dirección. Se originan en la apófisis espinosa del axis y se insertan en la apófisis transversa del atlas, y de ahí hacia abajo en cada nivel encontramos uno. Y luego los músculos interespinosos, ¿sí? En la región cervical, como les decía, son dobles y son bastante grandes entre cada apófisis espinosa y la siguiente, toda a nivel cervical. Ahora, encima de estos músculos tenemos varios de los cuales me interesa que tengamos claros: el angular de la escápula, los complexos y el trapecio, realmente. El angular de la escápula o el angular del omóplato se origina en el borde vertebral y superior de la escápula y se inserta en la apófisis transversa de las 4 primeras vértebras cervicales, así como este barrido a nivel cervical de lado a lado. Claramente es un estabilizador de los movimientos laterales del cuello y más o menos el 50% de la movilidad de elevación de la escápula la puede cumplir él. Ahora, los complexos son una serie de músculos de lado y lado que se originan en las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras dorsales y entre C4 y C7 y se insertan en las caras laterales de las líneas curvas del occipital o de las líneas ásperas del occipital. Ahora, sobre estos tenemos dos músculos más bastante grandes que se conocen como los esplenios de la cabeza y el cuello. El esplenio de la cabeza se encuentra al ladito del esplenio del cuello, dándole a toda la zona un aspecto de V, queda así. Esto está debajo del músculo trapecio, que es el último. ¿Listo? Se originan en la porción media inferior del ligamento nucal y las apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical y 3ª o 4ª primeras vértebras dorsales, hasta la apófisis mastoides en el hueso temporal. Son bastante grandes. Después de esto tenemos ya el cierre de todo el forro posterior del cuello, que está dado por el músculo trapecio. Yo siempre he pensado que el que describió esto estaba medio perdido, porque el músculo trapecio realmente es el músculo triángulo. Si ustedes se fijan, lo que tiene forma de trapecio son ambos músculos siendo considerados como uno solo. Entonces, por eso hablamos siempre de que es un músculo craneozonal, pero que tiene una inserción gigantesca en línea media. ¿Listo? Realmente el músculo más grande de la región dorsal cervical del cuerpo. Ahora, en cuanto a la irrigación arterial del cuello y la cabeza, recordemos, está dada principalmente por la arteria carótida común. La arteria carótida común se divide en dos: arteria carótida interna, arteria carótida externa. La interna se profundiza e ingresa a la base del cráneo a través de la apófisis clinoides, recordemos. La arteria basilar en la porción posterior de la irrigación posterior, proveniente de las arterias vertebrales, pero la arteria subclavia también aporta irrigación para la región cervical. Ahora, no voy a enfocarme en la irrigación dada por la arteria subclavia ni en describir toda la irrigación. Esto está en los libros, pueden ustedes revisarlo. Sino más bien les voy a dar un ejemplo interesante de cómo poder subdividirla. ¿Por qué? Cuando evaluamos estos grabados o vemos cualquier dibujo, uno queda loco, siempre. Pero les voy a dar un tip para aprender a entender por lo menos la irrigación general. 3, 3, 2. 3 ramas anteriores, 3 ramas posteriores, 2 ramas terminales. Y con eso podemos aglomerar el conocimiento general de la irrigación dada por la arteria carótida externa. 3 ramas anteriores: la facial, importantísima, subiendo por acá, bastante tortuosa; la arterial lingual y la arteria tiroidea superior. 3 arterias, 3 ramas posteriores: auricular posterior, por acá; la occipital y la arteria faríngea ascendente. Y 2 ramas terminales: la arteria temporal superficial, por acá,
¿sí? Recordemos la arteritis temporal, bastante importante, diagnóstico diferencial para cefalea, y la arteria maxilar. ¿Sí? ¿Listo? No son todas, claramente no son todas, pero nos dan una buena idea para entender las generalidades de cómo se distribuye la irrigación. Ahora, les acabo de decir que la arteria carótida común se bifurca en arteria carótida interna y arteria carótida externa de cada lado. De esta forma, la primera porción de la arteria carótida interna, si fuera esta, tiene una bolsa en su inicio que se conoce como el seno carotídeo. Y justo en toda la bifurcación acá hay una pelotica, una masa de tejido que se conoce como el cuerpo carotídeo. El seno, ¿sí?, es una dilatación de la porción proximal de la arteria carótida interna, llena de varoreceptores. Es básicamente el tensiómetro de la región cervical. Y el cuerpo, que es una masa de tejido ubicada en la bifurcación carotidia, es un quimioreceptor que básicamente mantiene la capnimetría y la oximetría del cuerpo. Es decir, en este punto tenemos un sensor bastante importante integrado por pares craneales al sistema de control integrado cardiovascular. Esto es un tema que veremos mucho más adelante cuando hablemos de sistema integrado o regulador del sistema cardiovascular. En cuanto al drenaje venoso de la zona, después de que el seno petroso inferior produce o desencadena la primera vena gigantesca que trae el drenaje de la cabeza, se conoce como vena yugular interna, varias afluentes empiezan a drenar en la misma. Vemos las venas faríngeas en la porción anterior, la vena occipital en la porción posterior, que caen en la primera porción del cuello, justamente acá, después de recibir el drenaje real de la cabeza, la porción profunda. Luego de estas, drena toda la porción visceral de la cara inferior, la vena lingual y las venas tiroideas superior y media, comprometiendo todo ese segmento de acá. Después de eso, tenemos la vena yugular externa, que usualmente desemboca en el tronco brachiocefálico o en la vena brachiocefálica, justo después del confluente yugulo-subclavio de cada lado. Entonces, recuerden ustedes que la vena yugular interna discurre hacia inferior, ¿sí? La vena subclavia ingresa también de la extremidad superior hacia el tronco y ambas se unen antes de drenar en la vena cava superior o vena cava descendente. Esa unión, justo donde se unen las dos, se conoce como confluente yugulo-subclavio de cada lado. Y del confluente yugulo-subclavio se proyecta un vaso más bien corto que termina formando esta estructura con la vena cava. Si la vena cava fuera esta, tenemos acá el confluente yugulo-subclavio. En mi caso, pues digamos, este sería el izquierdo, ese sería el derecho, y esas dos venas que se conocen como venas brachiocefálicas izquierda y derecha. De ahí la importancia de siempre utilizar el nombre completo cuando hablamos de la nómina vascular. Si yo digo tronco brachiocefálico, el nombre está incompleto. Si digo tronco brachiocefálico derecho, yo voy a asumir una estructura arterial, ¿sí? Si digo tronco brachiocefálico izquierdo, puedo pensar en una variación anatómica o en una vena. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta la nómina en cuanto a esto. ¿Listo? Ahora, again, falta de drenaje venoso. Claro que falta, la vena yugular externa recibe todo el drenaje venoso de esta porción, a veces de la cara. Como les digo, casi siempre drena en la vena brachiocefálica de cada lado, pero puede drenar directamente a la vena yugular interna o a la subclavia. Sin embargo, no es de mi interés evaluar esto completamente ahora, sino que tengamos nociones de todo. En cuanto al sistema endocrino cervical, tenemos varias glándulas importantes en el adulto. No voy a discutir en este video sobre el timo específicamente, me interesa que recordemos la glándula tiroidea, las glándulas paratiroides y luego que revisemos un nervio bastante interesante que tiene una importancia clínica, sobre todo quirúrgica, en correlación con estas dos. La glándula tiroides es la glándula endocrina más grande del cuerpo. ¿Qué significa que sea endocrina? Que no tiene conductos. Muy vascularizada y produce hormona tiroidea. La hormona tiroidea para muchos es una reguladora del metabolismo, para otros es una termorreguladora, para otros es una reguladora de la temporalidad en las cosas a nivel corporal, para otros afecta el ciclo circadiano,
Para otros afecta la velocidad con la que podemos hacer diferentes procesos. Aglomeremos esto como metabolismo. Todo es metabolismo, es decir, la glándula tiroides que produce hormona tiroidea básicamente regula la homeostasis energética a nivel corporal. Súper importante. Ahora, esta glándula está regulada siempre a nivel central por la hormona reguladora de tiroides, que después producirá a nivel central también la liberación de hormona estimulante de tiroides, y luego esa hormona sí estimulará el funcionamiento de la misma. Importantísimo. Siempre que quieran revisar cómo funciona la glándula tiroides, no pidan solamente los paraclínicos que tienen que ver con lo que la tiroides produce, sino pidan también lo que tiene que ver con los que hacen que se estimule. ¿Listo? Es decir, hay 3 cosas regulando la función de la tiroides. Si yo solamente miro lo que la tiroides hace, estoy perdiendo la mitad del ciclo. ¿Listo? Súper importante eso. En cuanto a su vascularización, les acabo de comentar, es bastante vascularizada. Tenemos la arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior y 3 venas. ¿Por qué es esto? Porque la glándula tiroides no tiene conductos. Elimina o suelta su producido al torrente sanguíneo. Por eso requiere asegurar el drenaje venoso adecuado. Ahora, detrás de la glándula tiroides, y muy pequeñitas, tenemos usualmente 4 glándulas paratiroideas que producen paratormona, especialmente importante para el metabolismo del fósforo y del calcio. Estas son extracapsulares a la tiroides, o sea, están externas a la misma, pero están adosadas, ¿sí?, a las porciones laterales de la glándula en la cara posterior, por lo cual la complicación más común de la tiroidectomía total hace 30 años era la paratiroidectomía también, que claramente trae consigo implicaciones en cuanto al metabolismo del calcio y del fósforo, tetania muscular, etc. No aspectos relacionados a esta clase específicamente. Ahora, el nervio laríngeo recurrente. ¿Sí? No voy a describirles de cada lado hasta dónde baja. Laríngeo recurrente es un nervio que va para la laringe. Recurrente significa que se pega un viaje bastante interesante. Más adelante hablaremos de él específicamente. Sin embargo, es un nervio bastante importante en relación con cualquier intervención de la tiroides o de las glándulas paratiroides. ¿Por qué? Porque suele o solía verse lesionado antes. ¿Listo? Es interesante que lo tengamos en cuenta y que ustedes lo tengan aquí grabado y lo puedan revisar más adelante. Ahora, ya para terminar, las estructuras respiratorias del cuello, bastante importantes, se constituyen básicamente por la laringe y la tráquea, continuados hacia superior por la faringe y la laringofaringe. Recordemos la subdivisión de la vía aérea. Tenemos las narinas en el cráneo, luego hacia posterior las coanas, luego hacia posterior la nasofaringe, y si discurrimos de ahí hacia inferior nos encontramos con la orofaringe, la que se comunica con las fauces, allá detrás, luego la laringofaringe, que es la última porción de la faringe que se comunica con la laringe, donde encontramos un cartílago importantísimo, la epiglotis. La epiglotis, que depende de la laringe, es el encargado de tapar la laringe cuando deglutimos y abrirla para poder respirar, producir fonación, etc. ¿Listo? Entonces es básicamente la encargada de permitir que el aire entre por donde debe y que cuando deglutamos alimentos cojan por donde deben también. Entonces las funciones principales de la laringe, ¿sí?, se pueden agrupar en básicamente proteger la vía aérea del ingreso de cualquier detrito alimentario, dirigir el aire y dirigir los alimentos por su respectiva vía. Justo ahí se divide el esófago hacia posterior y la laringe y la tráquea hacia anterior. ¿Listo? La laringe está compuesta por 9 cartílagos. Cartílago tiroides, impar, cricoides, impar, epiglotis, impar, aritenoideos y corniculados, pares. ¿Sí? Ahora, esta estructura necesita una serie de músculos intrínsecos para poder generar cambios en el tono de la voz o en el timbre de la misma. ¿Listo? Se pueden agrupar básicamente en cricotiroideo, cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo lateral, tiroaritenoideos, aritenoideos transversales y oblicuos y músculos vocales. Más adelante,
en la clase hablaremos sobre qué puede hacer cada uno de estos músculos. Espero haya quedado claro y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.